Casi todo lo que crees saber sobre el invierno es incorrecto o tan extraño que cambiará para siempre la forma en que experimentas el clima frío. Algunos de estos datos parecen imposibles, otros te harán enojar. Nadie te lo dijo antes. Soy Mike the Least 25 y estos son 25 datos sobre el invierno que te harán cuestionar todo. 25. El invierno no es causado porque la Tierra esté más lejos del Sol. La mayoría de la gente asume que el invierno ocurre cuando la Tierra está lejos del Sol. Es completamente al revés. De hecho, la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero, aproximadamente 3 millones de millas más cerca que en julio. Las estaciones son causadas completamente por la inclinación axial de 23 grados y medio de la Tierra, no por la distancia. Cuando el hemisferio norte se inclina alejándose del Sol, la luz solar lo alcanza en un ángulo más bajo, distribuyendo la misma energía sobre un área más grande. Es geometría, no proximidad. Esto también significa que los veranos del hemisferio sur, en teoría, deberían ser más calurosos, ya que coinciden con el momento en que la Tierra está más cerca del Sol. No lo son, porque el hemisferio sur tiene más océano, lo que modera las temperaturas. La idea errónea persiste, porque pensar que estar más cerca es igual a estar más caliente parece intuitivo. 2. La idea de que no hay dos copos de nieve iguales es técnicamente falsa. La afirmación de que no hay dos copos de nieve idénticos se ha repetido tantas veces que cuestionarla parece una herejía, pero es engañosa. A nivel molecular, los copos de nieve pequeños y simples pueden ser, y de hecho se han encontrado, esencialmente idénticos. La afirmación de que no hay dos iguales aplica para los copos de nieve grandes y complejos con ramificaciones elaboradas. Estos tienen tantas variaciones posibles que los duplicados son estadísticamente improbables, pero los copos de nieve simples tienen posibilidades estructurales limitadas. En 1988, la científica Nancy Knight fotografió dos copos de nieve recolectados de nubes en Wisconsin que eran esencialmente iguales. Eran columnas simples, no dendritas elaboradas, pero se demostró que coincidían. 23. Tu cuerpo quema más calorías en clima frío. Tiritar no es un ejercicio involuntario, son contracciones musculares rápidas que generan calor. Pero incluso sin tiritar, tu metabolismo aumenta en el frío para mantener la temperatura central mediante un proceso llamado termogénesis sin escalofríos. La grasa parda, un tejido especial, se activa en el frío para generar calor directamente sin movimiento muscular. Los bebés tienen abundante grasa parda. Los adultos tienen menos, pero pueden aumentarla mediante la exposición repetida al frío. Los estudios muestran que pasar tiempo en ambientes ligeramente fríos aumenta el gasto calórico en 100 a 200 calorías por día sin incomodidad. Esta es una razón por la que mantener tu casa un poco más fría podría ayudar al control de peso. La industria del fitness ignora esto porque la exposición al frío es gratuita, no requiere equipo y entra en conflicto con los mensajes de consumo que buscan la comodidad. 22. El trastorno afectivo estacional afecta hasta a 10 millones de estadounidenses. El TAE no es solo tristeza invernal, es un trastorno del estado de ánimo reconocido clínicamente, relacionado con la reducción de la exposición a la luz y la alteración de los ritmos circadianos. En las latitudes del norte, hasta el 10% de la población experimenta depresión clínica completa durante los meses de invierno. El mecanismo implica la alteración de la melatonina y la serotonina. La menor cantidad de luz diurna hace que el cuerpo produzca más melatonina durante el día, mientras que la serotonina disminuye. La combinación provoca síntomas reales de depresión. Las cajas de terapia de luz que emiten 10.000 lux durante 30 minutos cada mañana son tan efectivas como los antidepresivos para muchos pacientes. Sin embargo, la mayoría de las personas con TAE nunca son diagnosticadas. Ellos asumen que sentirse mal en invierno es normal. 21. La nieve con truenos es real y nadie puede explicarla completamente. Las tormentas eléctricas en invierno son raras, pero suceden. La nieve con truenos ocurre cuando las condiciones atmosféricas que producen tormentas eléctricas en verano coinciden con temperaturas lo suficientemente frías como para que caiga nieve en lugar de lluvia. El resultado es uno de los fenómenos meteorológicos más desconcertantes que puedes experimentar. El trueno suena diferente durante la nieve con truenos, más apagado y profundo, porque la nieve absorbe las ondas sonoras mucho más eficazmente que la lluvia. Los relámpagos a menudo quedan ocultos por la fuerte nevada, así que escuchas el trueno sin ver el destello. Los meteorólogos aún debaten exactamente por qué las tormentas de nieve con truenos producen tasas de nevada más intensas que las tormentas invernales normales. El meteorólogo del Canal del Clima, Jim Cantore, se hizo famoso en parte por su visible emoción al encontrarse con una tormenta de nieve con truenos en la televisión en vivo. Está sucediendo muy rápido aquí y es como wow. ¿Eso fue un relámpago? ¿Eso fue un relámpago? ¡Santo cielo! Es justo que incluso los profesionales que estudian el clima para ganarse la vida lo traten como un evento digno de celebrarse. 20. La Antártida es técnicamente un desierto. A pesar de estar cubierta de hielo, la Antártida recibe un promedio de solo 6,5 pulgadas de agua equivalente por año, menos que las 10 pulgadas del Sahara. Está clasificada como un desierto polar. Es el desierto más grande de la Tierra.
El aire frío contiene casi nada de humedad, y el aislamiento del continente de las masas de aire cálido significa que la precipitación es rara. Las enormes capas de hielo no se formaron por fuertes nevadas. Se acumularon durante millones de años porque casi nada se derrite. Pequeñas cantidades de nieve se comprimieron a lo largo de enormes escalas de tiempo para formar el hielo. Esto significa que el calentamiento podría, paradójicamente, aumentar las nevadas en la Antártida al permitir que el aire retenga más humedad, lo que potencialmente añadiría hielo en algunas regiones mientras acelera la pérdida en otras. 19. Nadie entiende completamente por qué el hielo es resbaloso. La explicación común de que la presión de tu peso crea una delgada capa de agua ha sido en gran parte desacreditada. La presión al patinar no es suficiente para derretir el hielo a temperaturas típicas. Algo más está sucediendo. Las teorías actuales involucran la prefusión superficial. Incluso muy por debajo del punto de congelación, las capas moleculares superiores del hielo existen en un estado cuasi líquido. Esto no es causado por la presión, sino por la inestabilidad inherente de las moléculas superficiales que tienen menos vecinos con quienes enlazarse. Pero esto no explica completamente por qué el hielo es más resbaladizo que otras superficies con propiedades similares, o por qué la resbalosidad varía con la temperatura de maneras inesperadas. El hielo a menos 7 grados Celsius es resbaladizo. El hielo a menos 30 lo es mucho menos. 18. El invierno es la estación más mortal para tu corazón. Los eventos cardíacos aumentan significativamente durante los meses de invierno. Los estudios muestran que diciembre y enero tienen aproximadamente un 30% más de ataques cardíacos que los meses de verano. El clima frío contrae los vasos sanguíneos, eleva la presión arterial y hace que la sangre sea más propensa a coagularse. Si le sumas el estrés de las fiestas, la comida copiosa, el alcohol y el esfuerzo físico de palear nieve, tienes la tormenta perfecta de factores de riesgo cardíaco. El aumento es especialmente pronunciado en la semana entre Navidad y Año Nuevo, cuando el estrés, los excesos y la atención médica retrasada se combinan. Los doctores recomiendan cada vez más que los pacientes de alto riesgo eviten palear por completo. La combinación de frío, esfuerzo y la tensión isométrica de levantar nieve pesada la convierte en una de las actividades más peligrosas que una persona con enfermedad cardíaca puede realizar. 17. Los ojos de los renos cambian de color con las estaciones. Los renos árticos tienen ojos que pasan de dorado en verano a azul profundo en invierno. Son los únicos mamíferos conocidos que hacen esto. En verano, con luz diurna las 24 horas, el tapetum lucidum, la capa reflectante detrás de la retina, es dorado y refleja la luz normalmente. En la oscuridad del invierno, se vuelve azul, dispersando la luz más ampliamente para aumentar la sensibilidad en casi total oscuridad. Esto permite que los renos detecten reflejos UV invisibles para los humanos. El líquen, su principal alimento en invierno, absorbe los rayos UV y aparece oscuro sobre la nieve que refleja los rayos UV, visible para los renos de ojos azules en invierno, pero invisible para nosotros. Todo su sistema visual se reorganiza entre estaciones. Los biólogos no descubrieron esto hasta 2013, a pesar de siglos de convivencia entre humanos y renos. 16. La nieve por efecto lago puede enterrar una ciudad en cuestión de días. Cuando el aire frío del Ártico pasa sobre el agua más cálida de un lago, recoge humedad y la descarga como nieve en la orilla a sotavento. Los grandes lagos producen algunas de las tormentas de efecto lago más extremas del mundo. Buffalo, Nueva York, ha registrado más de 77 pulgadas en un solo evento de varios días. Lo que hace que el efecto lago sea especialmente extraño es lo localizado que es. Un vecindario puede quedar enterrado mientras que un pueblo a pocos kilómetros de distancia ve sol. Puedes conducir desde una nevada apocalíptica hasta caminos despejados en 20 minutos. Las aseguradoras y los servicios de emergencia tienen dificultades con eventos tan localizados. El cambio climático podría intensificar estas tormentas a corto plazo al mantener los lagos sin hielo por más tiempo, proporcionando más humedad para el clima invernal. Con el tiempo, el calentamiento hará que el fenómeno se convierta en lluvia, pero la transición podría traer nevadas récord antes de que termine. 15. Los árboles pueden explotar en frío extremo. Cuando las temperaturas bajan rápidamente a menos de 40 grados bajo cero, la savia dentro de los árboles puede congelarse y expandirse más rápido de lo que la madera puede soportar. El resultado es una fractura explosiva, a veces lo suficientemente fuerte como para sonar como disparos, cuando la madera se parte desde la corteza hasta el duramen. A esto se le llama fractura por congelación. Los habitantes de Siberia, el norte de Canadá y Alaska describen noches de invierno llenas de estos sonidos, mientras bosques enteros se agrietan bajo el frío. El daño puede ser permanente, partiendo los árboles profundamente hasta su núcleo. Las especies con alto contenido de agua en su albura son las más vulnerables. Es la misma física por la que las tuberías congeladas revientan dentro de tu casa. Solo cambia la escala. 14. No pierdes la mayor parte de tu calor por la cabeza. El mito de que pierdes del 40 al 70% del calor corporal por la cabeza ha sido repetido por padres y fabricantes de sombreros durante generaciones.
Esto se remonta a experimentos defectuosos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en los años 50, donde los sujetos usaban trajes aislantes pero no llevaban gorros en el frío. Naturalmente, perdieron la mayor parte del calor por la cabeza descubierta, porque era la única parte expuesta. Tu cabeza representa aproximadamente el 10% de la superficie de tu cuerpo y pierde alrededor del 10% de tu calor exactamente proporcional a su tamaño. Cubrirte la cabeza ayuda, pero no más que cubrir una área equivalente de cualquier otra parte del cuerpo. El mito persiste, en parte porque el cuero cabelludo tiene muchos vasos sanguíneos cerca de la superficie, lo que hace que la pérdida de calor se sienta más notable, y en parte porque las compañías de sombreros se benefician de la exageración. 13. Los carámbanos contienen un misterio matemático sin resolver. Los carámbanos crecen en formas sorprendentemente consistentes, sin importar la temperatura, la humedad o el flujo de agua. El ángulo de la punta y la forma general siguen patrones que los modelos matemáticos no pueden reproducir completamente. Las ondulaciones que se forman a lo largo de sus superficies aparecen en longitudes de onda constantes, lo que sugiere una regularidad subyacente, pero no se entiende el mecanismo que las crea. Los investigadores han construido máquinas de laboratorio para hacer crecer carámbanos con variables controladas con precisión. Aún así, los carámbanos desarrollan características que los modelos no predicen. El hielo tiene propiedades emergentes que superan nuestras descripciones matemáticas. Esto no es solo una cuestión académica. Entender la formación del hielo es importante para la seguridad de las aeronaves, la protección de la infraestructura y la modelación climática. 12. Puedes encender un fuego con hielo. El hielo transparente tallado en forma de lente esférica y alisado puede enfocar la luz solar lo suficiente como para encender yesca. La técnica requiere cielos despejados, sol fuerte y paciencia, pero ha sido demostrada por expertos en supervivencia y documentada en la literatura de supervivencia. La misma agua congelada que crea peligro de hipotermia también puede servir para salvarte. El hielo debe ser transparente, no el blanco opaco de la nieve compacta. El hielo de río o agua cuidadosamente congelada funciona. Le das forma de una lente convexa, alisas la superficie con las manos y la apuntas hacia yesca seca, de la misma manera que usarías una lupa. No es rápido ni confiable en malas condiciones, pero funciona. 11. Vestirse demasiado para el frío en realidad puede jugar en tu contra. Usar el máximo abrigo en condiciones variables puede dejarte peor en general. Sudas por dentro. La humedad queda atrapada y cuando sales de nuevo, las capas húmedas conducen el calor fuera de tu cuerpo más rápido que las secas. La mejor estrategia es usar capas ajustables en lugar de un solo abrigo pesado. Los estudios sobre la termorregulación muestran que las personas que se abrigan un poco menos para esas condiciones y se mantienen activas, mantienen mejor la temperatura central que aquellos que se abrigan de más y alternan entre sudar y enfriarse. Por eso, las personas de climas fríos a menudo parecen poco abrigadas para los visitantes. Han aprendido que controlar la humedad es más importante que la máxima aislación. 10. Los copos de nieve caen a la velocidad de una persona caminando. Los copos de nieve grandes normalmente caen a una velocidad de entre 1 y 4 millas por hora, más o menos al ritmo de una persona caminando. Esto parece raro. Quiero decir, esperamos que las cosas que caen del cielo se muevan rápido, pero los copos de nieve tienen una superficie enorme en relación con su masa, lo que genera una resistencia al aire significativa. La velocidad exacta depende de la estructura del cristal. El viento y las corrientes ascendentes también pueden ralentizarlos aún más o incluso empujarlos hacia arriba. Esta baja velocidad terminal es la razón por la que la nieve que cae parece tranquila. La misma cantidad de agua cayendo como lluvia te dolería, pero como nieve es suave. 9. Los animales no hibernan para escapar del frío. La hibernación no se trata principalmente de la temperatura, sino de la comida. Los animales entran en hibernación porque las calorías necesarias para mantenerse activos superan lo que está disponible en las fuentes de alimento durante el invierno. La evidencia es clara. Algunos murciélagos hibernan en temperaturas relativamente suaves, mientras que los lobos, los alces y muchas aves permanecen activos durante el frío extremo. El factor determinante es la disponibilidad de alimento, no el termostato. Los osos ni siquiera entran en una verdadera hibernación. Su temperatura corporal solo baja ligeramente y pueden ser despertados con relativa facilidad. Las ardillas terrestres y ciertos murciélagos entran en estados de letargo mucho más profundos, donde la temperatura corporal baja casi hasta el punto de congelación. La idea errónea es importante porque tergiversa cómo los animales se relacionan con su entorno. No se están escondiendo del invierno, están administrando un presupuesto de calorías. 8. La temperatura más fría jamás registrada te mataría en segundos. El 21 de julio de 1983, la estación Vostok en la Antártida registró menos 128.6 grados Fahrenheit. A esa temperatura, la piel expuesta desarrolla congelación en 30 segundos. El aliento exhalado se cristaliza al instante. La carne humana se congela al contacto con el aire.
Para que te des una idea, tu congelador doméstico funciona a aproximadamente 0 grados Fahrenheit. La temperatura natural más fría de la Tierra es casi 130 grados más fría que tu pizza congelada. En estos extremos, el hule se rompe como el vidrio, el metal se pega a la piel por soldadura en frío, los lubricantes se solidifican y las baterías se descargan. La supervivencia humana solo es posible dentro de refugios robustos y especialmente diseñados. Los científicos del clima trabajan rutinariamente en estas condiciones para estudiar núcleos de hielo que revelan la historia climática de la Tierra. Los datos que obtienen de la Antártida moldean nuestra comprensión del cambio atmosférico. Obtener esos datos requiere la presencia humana en un entorno que está activa, continua y eficientemente tratando de matarlos. 7. La nieve puede formarse por encima del punto de congelación. Los copos de nieve pueden formarse en nubes a altitudes de congelación y sobrevivir al caer a través de aire más cálido si son lo suficientemente grandes y la capa cálida es lo suficientemente delgada. La nieve que llega al suelo a 40 grados Fahrenheit no es rara, solo parece imposible. La física involucra calor latente. Cuando un copo de nieve se derrite, absorbe energía del aire que lo rodea, enfriándolo. Un copo de nieve lo suficientemente grande puede enfriar su propio microambiente lo suficiente como para ralentizar su propio derretimiento, una especie de autorrefrigeración. Por eso los meteorólogos tienen dificultades con los límites entre lluvia y nieve. La temperatura del suelo no determina el tipo de precipitación. Lo que importa es la columna de aire, junto con la humedad, el tamaño de los copos de nieve y el viento. Algunas de las tormentas invernales más destructivas ocurren cerca del punto de congelación, donde la precipitación cambia constantemente entre lluvia, aguanieve, lluvia congelante y nieve. Estas transiciones son casi imposibles de predecir con precisión. 6. Los idiomas indígenas del Ártico codifican conocimientos de supervivencia en palabras para la nieve. La afirmación sobre los idiomas inuit, que tienen muchas palabras para la nieve, es cierta, aunque frecuentemente exagerada. Más importante aún, estas palabras codifican información de supervivencia que el inglés no tiene en absoluto. Kukuk significa nieve que cae. Apan significa nieve en el suelo. Pukap es la capa cristalina más cercana al suelo. Sikok es nieve que se desplaza con el viento. Cada palabra lleva información específica sobre cómo se comporta ese tipo de nieve. Tener una sola palabra para nieve es como tener una sola palabra para vehículo. Técnicamente funcional, pero peligrosamente impreciso cuando tu vida depende de la distinción. 5. La congelación y las quemaduras se tratan de la misma manera. La congelación severa y las quemaduras graves causan daños celulares similares, así que los médicos las tratan igual. El tejido congelado parece quemado, con ampollas, muerte del tejido y posible amputación. El tratamiento es similar al de las quemaduras. Detén el daño progresivo y luego atiende la herida. Sin embargo, la similitud también se extiende al dolor. La congelación severa al principio no duele porque los nervios están dañados. El dolor regresa durante el recalentamiento cuando los nervios recuperan su función, similar a como el dolor de una quemadura se intensifica después del shock inicial. Ambas lesiones pueden causar daño nervioso permanente. Por eso las personas con congelación suelen subestimar sus lesiones. Las áreas afectadas están entumecidas y el daño no es visible hasta que comienza el recalentamiento. 4. Los lagos congelados cantan. Cuando se forma hielo en lagos grandes, los cambios de temperatura hacen que se expanda y contraiga, produciendo sonidos que realmente parecen de otro mundo. El hielo vibra a lo largo de su superficie, creando frecuencias que van desde gemidos profundos, parecidos a los de una ballena, hasta sonidos agudos como láseres que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Los sonidos viajan enormes distancias a través de la superficie del hielo, y el tono depende del grosor del hielo, la velocidad del cambio de temperatura y el tamaño del lago. El hielo delgado produce sonidos más agudos porque las vibraciones viajan más rápido. El hielo grueso produce estruendos profundos. El fenómeno ha sido documentado en lagos de Escandinavia, Rusia, Canadá y el norte de Estados Unidos. Los científicos lo estudian usando hidrófonos y sensores sísmicos, pero los músicos también lo han grabado. Los sonidos son inquietantemente musicales, sin ninguna intervención humana. Las personas que lo escuchan por primera vez suelen describirlo como uno de los sonidos naturales más extraños de la Tierra. 3. Puedes ver más lejos en invierno que en cualquier otra estación. El aire invernal contiene menos humedad, menos partículas y crea menos distorsión atmosférica que el aire húmedo del verano. El rango visual aumenta drásticamente en condiciones frías y despejadas. En días excepcionales, puedes ver a más de 100 millas. Esto se explica por la dispersión de la luz. Las partículas en el aire dispersan la luz, lo que produce contraste y claridad a grandes distancias. El aire frío contiene menos vapor de agua y tiende a transportar menos contaminación particulada. Menos dispersión significa una visibilidad más nítida. Las vistas de las montañas, que son borrosas y difusas en verano, se vuelven detalladas y nítidas en invierno solo por los cambios atmosféricos. La misma reducción en la dispersión mejora la observación de estrellas durante la noche. Las largas noches y los cielos despejados del invierno se combinan para hacer de esta la temporada óptima para la astronomía en la mayor parte de la zona templada. 2. El deshielo de enero es un fenómeno meteorológico real.
En gran parte del norte de Estados Unidos y Europa, a finales de enero normalmente llega un breve periodo de calor. Esto no es una variación aleatoria. Es un patrón estadísticamente significativo que aparece en registros históricos, tradiciones populares y datos modernos. Ha sido documentado durante siglos. Los meteorólogos han propuesto explicaciones. Desplazamientos de la corriente en chorro, interacciones entre el océano y la atmósfera, o artefactos estadísticos del promedio. Ninguna de estas explicaciones explica del todo la consistencia con la que aparece este fenómeno. El fenómeno es lo suficientemente confiable como para que algunos agricultores y jardineros lo tomen en cuenta, programando sus actividades para aprovechar el periodo cálido predecible antes de que regrese el intenso frío de febrero. 1. Actualmente estamos viviendo en una era de hielo. Según las definiciones geológicas, la Tierra está en una era de hielo en este momento. La glaciación cuaternaria, que comenzó hace aproximadamente 2.6 millones de años, estamos en un periodo interglacial, una fase relativamente cálida dentro de una era de hielo más grande. El hielo no se ha ido, se retiró hacia los polos. Durante la mayor parte de los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra, no existieron casquetes polares en absoluto. El hielo permanente es la excepción, no la regla. El último máximo glacial fue hace solo 20.000 años, lo suficientemente reciente como para que los humanos lo presenciaran, lo sobrevivieran y pintaran paredes de cuevas durante ese tiempo. El clima estable que hemos disfrutado durante 10.000 años es una anomalía. El invierno, tal como lo conocemos, es una afortunada aberración en la historia de la Tierra. Los verdaderos inviernos de la era de hielo serían irreconocibles. Lo que llamamos invierno es el clima en su forma más suave, así que el frío del que te quejas en enero es la versión cálida. Ahí lo tienes. 25 datos sobre el invierno, que probablemente hicieron pedazos al menos varias de las cosas que creías saber. Desde las realidades de la era de hielo hasta la sorprendente ciencia de resbalarse en el hielo, el invierno es mucho más extraño de lo que la mayoría de la gente imagina. La próxima vez que estés congelándote y quejándote del frío, recuerda que en realidad estás en el periodo cálido. Las cosas podrían ser mucho, mucho peores. Y si quieres pruebas, mira nuestro siguiente video. 25 datos sobre la Antártida que son tan geniales que te dejarán helado. Muchas gracias a todos. No olviden darle like, compartir, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan ningún contenido nuevo. Como siempre, soy Mike Estrin. Nos vemos en el próximo.